Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión. Gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, Mariela, Elvis, Alexander, René, Suelen, Fanny, Raquel, Elber. Espero que estén muy bien, porque eso es lo que hoy en día necesitamos. Bienestar, tranquilidad, ¿no? Hola Magali, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar nuestra sesión 22 de las 24 que vamos a desarrollar, de las 24. Me han estado ya preguntando algunas personas, profesor, ¿cuántas sesiones vamos a trabajar? Porque creo que ya no quieren verme, ¿no? Entonces ya, pues, es 24 sesiones. Nos faltan, aparte de esta, nos faltan dos sesiones más. Dos sesiones, ¿ok? Para cerrar esta especialización. Muy bien. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre liderazgo directivo, ¿ya? Es decir, estamos terminando con esta sesión en relación al tema de la gestión y hemos traído un tema interesante para poder conversar también con ustedes. Pero previamente a ello, ya ustedes desde la anterior sesión tenían como encargo, ¿no? Como un encargo, poder leer algunos de los capítulos, ¿no? De este autor Kenneth Littwood, ¿no? Sobre cómo liderar nuestras escuelas. Lo bueno que tiene, digamos, esta investigación es, es, es que primero hay evidencias, ¿no? De cómo en realidad es el liderazgo en la escuela y seguro ustedes van a comentarnos algunas de ellas, ¿no? Además que va a constituirse una lectura para ustedes. Profesor, no se le escucha. Uy, ahí debe haber algo con tu audio, Leonor. A ver, no. Los demás me escuchan, ¿verdad? Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ya ven, Sí, maestro, sí lo escuchamos. Ok, me escuchan. Entonces ahí debe haber algún problema con el audio de nuestra compañera. A ver, fíjense, el día de hoy vamos un poco a conversar, ¿no? Este es el punto de partida acerca de esta lectura, ¿no? La idea es que ustedes me comenten, ¿no? Porque todos podemos explicar. Yo también quiero aprender, entonces me gustaría que me expliquen, ¿no? Porque yo también quiero aprender. Por eso la estrategia se denomina todos podemos explicar. Y la idea era que elijan ustedes un capítulo, elaboren una infografía para, digamos, compartirlo en el Padlet, pero básicamente era que ustedes nos expliquen. A ver, voy a invitar a los que desean participar. Siempre hemos sido bastante democráticos aquí. Creo que ese es el énfasis de este trabajo. Y voy a invitar a los que desean participar. A ver, colegas, ¿quiénes se animan a compartir? Ahí tenemos el chat para que escriban, ¿ok? Y los que deseen, pues, en este momento, pueden explicar parte de los capítulos de este texto. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién es el primero que se anima? A ver, ahí estás. Carmen, Rosa, estás con tu micro prendido. Igual Mariela y Ana están con su micro prendido. ¿Quieren hablar ustedes? A ver. ¿Qué dicen? ¿Quiénes desean participar? A ver, vamos. Anímense sobre esta lectura. ¿Cómo liderar nuestras escuelas? ¿Quién se anima? Miguel. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se anima? A ver, además de Miguel. Miguel, a ver. Mientras se van animando, a ver, vamos a escuchar a Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Sobre el libro en sí, en general, tiene 6 capítulos y hace referencia a un trabajo de investigación, o es producto de un trabajo de investigación en la zona de Canadá, y esto toma como referencia la cooperación para la educación chilena. Y a mí en especial me llamó mucho la atención por el tema anterior, el capítulo 5, que hace referencia sobre competencia de los directivos en la solución de problemas. Eso es lo que me trajo mucho la atención. Y en un primer plano plantea hace un cuadro comparativo de forma general entre los directivos expertos y los novatos. Y luego de un sinnúmero de citas y referencias llega a la siguiente conclusión.
que los directivos expertos son más capaces de regular sus propios procesos para resolver problemas. En segundo lugar, disponen de más información relevante acerca del problema. Luego, identifican y se proponen objetivos más complejos para resolver problemas y metas relacionados con planes de acción. Como cuarto punto, ha automatizado muchas secuencias recurrentes de actividad para resolver un problema. Y dentro de todas, yo rescaté esta última, que son más sensibles a las demandas de la tarea y a los contextos sociales dentro de los cuales hay que buscar una solución a los problemas. En líneas generales y a modo de cierre, nos dice que hay dos tipos de problemas. Los problemas que son más prácticos y técnicos, que ya prácticamente todos los directivos saben cómo resolverlos, pero el autor Kenneth, que tiene una visión también muy británica, muy anglosajona, nos dice, hey, ya, genial, ¿sabes cómo actuar en acciones específicas? Pero, ¿qué pasa con problemas particulares y complejos? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Ahí es donde se ve al verdadero líder. Entonces, ahí es donde toda la investigación gira en torno a cómo actúan estos directivos en problemas complejos, no problemas administrativos cotidianos. Y ahí es donde se va perfilando lo que sería un buen líder, o un buen directivo, o un directivo eficaz, que es al final el término que él utiliza, ¿no? Para no menoscabar a ninguna persona. Habla de los directivos eficaces frente a los directivos que no lo son. Y él propone, ¿no?, que los eficaces también forman parte de los que tienen mayor experiencia. Y saben, disculpa, profesor, y aquí rescato una idea, y ellos saben compartir la autoridad, saben compartir la directiva. Lo que hablamos de las famosas comisiones de gestión, como yo le mencioné, creo que en una oportunidad, yo soy parte, por ejemplo, de la coordinación, y nosotros trabajamos lo del PI. El autor habla mucho de motivar eso, de relegar las funciones directivas, formar un grupo directivo eficaz. Eso es en lo que concierne al capítulo número 5. Excelente. Gracias, Miguel, por compartirnos lo que has podido leer de la lectura. Me parece interesante lo que acabas de mencionar. A ver, ¿quién se anima a seguir compartiéndonos lo que ha podido aprender de esta lectura? A ver, vamos. Para no llamarlos, a ver, ¿quién se anima? Vamos. Ajá. Miguel, ya puedes bajar la mano, excelente. A ver, voy a llamar a ver algunos, ¿ok? ¿También puede ser o no? A ver, vamos a ver, vamos a ir llamando a algunos. Veo que no están ahí algunos participando, pero bueno, vamos a ver. ¿Estás ahí, Mariela Llana? Maestro. Hola, Mariela. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Me escuchas? Sí, sí le escucho, maestro. ¿Lograste leer esta obra? ¿Cómo liderar nuestras escuelas? Sí he leído, pero para serle sincera, no he terminado de leer, puesto que estoy un poquito mal. Ok, Mariela, entonces no leíste para compartir. Ok, Mariela, no te preocupes. A ver, ¿estás ahí, Ana Cecilia Blanco? Profe Erwin, buenas tardes, sí estoy, profe. Pero, ¿qué me vas a decir, Ana Cecilia? ¿No has leído tampoco? No estoy mal, profe, toda la semana he estado mal. Pucha, si supiera, yo también estoy, pero mal. A ver, vamos a seguir visitando, a ver algunas. ¿Estás ahí, Franco? Franco Galindo. Profesor, una consulta, disculpe la molestia. Dios, dime, Miguel. En cuanto, ahora leyendo un poquito más incluso del marco del buen desempeño directivo y sobre este libro de liderazgo de directivos, me puse un poquito a pensar, ¿no?, sobre el perfil del directivo en el sector público, porque en el sector privado responde, ¿no?, a demandas particulares que muchas veces no guardan relación con la misión o visión del Estado, del Ministerio de Educación. Pero en el caso del sector público, ¿por qué en gran parte, porque no voy a generalizar tampoco,
se visualiza quizás una falta de preparación o una falta de conocimientos en gestión, que es lo que propone también el autor, ¿no? Para que tú seas un buen líder, un buen directivo, lo primero que tienes que tener son los conocimientos vastos. Y entonces, ¿por qué se falla mucho en los cargos directivos de la gestión pública? En los colegios, cuando vemos que la infraestructura es muy precaria, muchas veces tienen problemas con los profesores. Tengo la oportunidad de asistir a algunas reuniones con dos colegios del Estado, dos colegios públicos, y me he dado cuenta que el director o los encargados, que es el área de cómputo, el área creo que le dicen de tecnología, exponen, y nadie, ninguno de los profesores hace preguntas. Hace preguntas y creo que todos están más desesperados en que acabe la charla o la presentación de las diapositivas que brindó la UGEL y ya, listo. Y yo creo que parte también de lo que usted mencionaba, ¿no? El principio de autoridad. El principio de autoridad, que el director debe promover esa cultura de aprendizaje, esa cultura de formación continua. Y creo que a esto nos invita mucho, ¿no? A reflexionar el libro. Esa es quizás la observación que tuve luego de leer el libro. Gracias, Miguel. Mira, bueno, en realidad el sector público, pues, Miguel, es bien complejo, ¿no? Bien complejo. Evidentemente, nosotros no salimos de la carrera docente con un perfil de director, salimos con un perfil de docente. Eso es lo primero, ¿no? Y entonces el tema de la responsabilidad directiva uno lo aprende en la práctica, porque no nos han formado para ser directores, nos han formado para ser docentes. Entonces esa es, digamos, una primera situación, ¿no? Que desde las instituciones formadoras necesitamos ir corrigiendo, ¿no? Por otro lado, también tiene que ver con nuestra iniciativa, pues, propia, ¿no? Tú lo acabas de decir, Miguel, el tema de la iniciativa. Rubén, lo tienes prendido tu micro, ¿no? A ver, tiene que ver con esa iniciativa, es decir, con el interés personal ya de los profesionales en querer formarse, ¿no? Entonces, si yo no he sido, digamos, formado para director, entonces necesariamente tengo que leer, tengo que estudiar, ¿no? Para poder desenvolverme adecuadamente en un cargo directivo. Por eso vamos a hablar, seguimos hablando del tema del liderazgo directivo. Y digo que es tan complejo, a ver, un ratito, Rubencito, para que tú ahora opines, ¿ok? Y es muy complejo porque sucede que también necesitamos nosotros tener claridad cuáles son felizmente esas competencias que debe de tener un director, y el marco ya nos da algunas 6 competencias. Entonces el docente o el potencial director tiene que formarse en esas competencias, ¿no? Por una iniciativa personal. Es todo un reto realmente para el Magisterio Nacional, la autoformación, ¿no? Actualmente, la autoformación. Y muchos nos hemos autoformado, pues, es cierto, ¿no? Y eso tiene que ver también mucho con las entidades formadoras, Miguel. No tenemos que cambiar el currículum en las entidades formadoras también. Entonces, y tenemos que también aprender nuevas competencias, ¿no? En el marco de la gestión del cambio, tenemos que ir migrando, ¿no? De una competencia a otra, ¿no? A eso se llama la portabilidad. Nuestra portabilidad de competencias de repente no es suficiente para yo trasladarme a otro rol, ¿no? De repente yo soy trome como docente, pero puedo ser pésimo como director, ¿no? Entonces, hay la necesidad de formarnos, autoformarnos. A ver, quería comentar algo, me parece, a ver, ¿estás ahí, Rubén? Sí, profesor, buenas tardes. Rubén, ¿tú Buenas quieres tardes, comentar algo? Dime, Rubén. Sí, lo que ahora se busca que el directivo sea un líder pedagógico, más que administrativo, ¿no? Porque administrativamente la gestión que hace un director es poca, es bien poco. Simplemente traslada documentos a la sede, pero pedagógicamente sí tiene una gran responsabilidad dentro de una institución, ¿no? Si el director no conoce, no está bien preparado pedagógicamente, su institución, sus profesores van a hacer lo que les parece bien, ¿no?
Entonces, en el marco del buen desempeño directivo, buscan el liderazgo pedagógico del directivo. Eso nomás, profesor. Bien, Rubén, está bien la precisión que nos haces. Ana Luz, ¿tú quieres comentar algo? No, profesor, disculpe. Ah, ya, como prendías. Ah, muy bien. Es interesante, es cierto, el líder pedagógico. Bueno, para poder fortalecer ese liderazgo pedagógico implica también involucrarnos en los temas pedagógicos. Muchas veces nos desvinculamos los que asumimos un cargo directivo, ¿no? Entonces, finalmente se pierde de vista ese acompañamiento pedagógico que es lo que tiene que desarrollar el director como parte, digamos, de su competencia, ¿verdad? Manuel, ¿tú quieres comentar algo? Sí, ¿sabe qué, profesor? De repente no nos forman para ser directores, ¿no? Pero a veces hay situaciones y circunstancias. Yo, bueno, le cuento un caso, ¿no? Por ejemplo, aparte de ser uno docente, la cuestión es la gestión. En esos tiempos me acuerdo que se llamaba UCE, Unidad de Servicios Educativos. Y aparte de desempeñar uno como docente, de repente o estabas encargado de la dirección o algo, tenías que ir al PRONA, tenías que ser un gestor, aparte de lo pedagógico, ¿eh? Tenías que ir al PRONA, a FONCODES, ¿sí? Tienes una serie de actividades que hacer en la situación para la institución educativa a la que te encargaban. Y da el caso que de repente cuando ven que eres un buen gestor o aparte de lo pedagógico que manejas, bueno, en esos tiempos, te llaman para que sea, por ejemplo, supervisor, ¿no? Un tiempo me llamaron, de repente trabajé en una UCE, en área de gestión pedagógica, y veía que era una chamba muy tremenda, es decir, es un trabajo muy arduo porque tenías que ver lo pedagógico y encima tenías que ver todo lo que era administrativo, cargos que a veces tenía uno, 2 o 3 cargos a la vez y ganabas un sueldo, pero lo hacías todo, como se dice, amor a la camiseta porque progresen las instituciones de esa zona rural, ¿no? Y muy abandonadas. Pero no, es como también decimos, una analogía, ¿no? No, nadie nos ha criado para ser padres, ¿no? Pero de todas maneras, en el transcurso de la vida aprendemos a ser padres de una u otra forma, mirando a la familia, a nuestros familiares o a las personas, cómo crían o cómo educan, ¿no? Especialmente. Pero bueno, esa es mi intervención de repente, que nadie es, pero en su momento vamos aprendiendo, vamos, como usted dice, adaptándonos, vamos evolucionando y en el nuevo marco van las nuevas tendencias, avanzando y vamos nosotros acomodándonos. Excelente, Manuel, gracias por tu comentario. A ver, pero nuevamente retomando, digamos, esta lectura de cómo liderar nuestras escuelas. A ver, porque estamos, digamos, centrándonos en esta lectura, cómo liderar nuestras escuelas. Ya, bueno, ya, digamos, ahí nos ha comentado también Rubén sobre el líder pedagógico, que, digamos, es un planteamiento del marco del buen desempeño del director, ¿sí? A ver, Carlos, no sé si nos puedes comentar eso de la caja negra, a ver, Carlos, ¿en qué consiste, Carlos? ¿Qué tal? Profesor, buenas tardes. La disculpe de caso, no pude ingresar y por razones de trabajo. Profesor, bueno, yo que justo estaban hablando y yo he leído el capítulo número 5, a cierta parte, no voy a ser honesto, por razones de trabajo, referente a las competencias del director, y habla de esta competencia de la solución de problemas. Habla de lo que me llama la atención a mí es los trabajos no estructurados y estructurados. Entonces, es como una situación que vas hacia el vacío. Entonces, habría que identificar qué cosa es estructurado. Estructurado, para mí, el concepto poder ampliar este conocimiento es aquel que está normado, ¿no? Por ejemplo, un niño comete una situación disciplinaria, el CONEI, ¿sí? Efectivamente, hacemos el procedimiento para que esté dentro de esto. Pero el no estructurado, entonces, no quiere decir que no está estructurado, pero es una situación de criterio de la decisión que va a tomar. Entonces, ¿cuál es la actitud para tomar esa decisión? Por ejemplo, un niño se cae, para ser más simple, ¿no? Y hay una herida abierta y detengo la hemorragia. Pero va hacia mi experiencia de la atención que yo tengo. Eso no está estructurado dentro de una norma, digamos, pero mi experiencia va a poder aliviar esa situación. Entonces,
eso. Entonces le llaman la situación de la caja negra, es la parte intelectual, se puede decir, del cerebro, del conocimiento que tiene, de lo que piensa el profesor. Viendo esa situación, ¿no? Entonces, eso es importante para mí, para poder descifrar y cómo que esta teoría puede ir, o la práctica puede ser sustentado por la teoría, ¿no? Entonces, habla muy bien del director, de los expertos y de los novatos, ¿no? Entonces, ahí hay una situación, digamos, no compleja. Hay que entender bien esta lectura para dar una buena opinión. Eso es todo. Carlos, muy bien, muchas gracias por tu participación. Me parece interesante. Miren, a ver, vamos a hablar sobre el liderazgo directivo durante el desarrollo de esta sesión. Es importante que nosotros, como potenciales líderes de nuestras instituciones, leamos digamos, estos aportes, ¿no?, que plantea Kenneth de algunas experiencias, ¿no?, de liderazgo que él ha podido identificar. Solo quiero resumir algo muy importante, y algo ya lo han ido mencionando también Miguel, que tiene que ver en las dos etapas, ¿no?, del liderazgo. Una cosa es el liderazgo en el proceso, ¿no?, en el proceso, que lo asocia mucho a este liderazgo, no eficiente, mejor dicho, lo asocia al liderazgo eficiente y no al liderazgo eficaz, porque acá combinan, digamos, fíjense, dos conceptos fundamentales. Uno que tiene que ver con la eficiencia, ¿sí? Eficiencia, y otro que tiene que ver con la eficacia. Eficacia. Miren qué interesante, ¿no? Voy a, digamos, detenerme solamente en este punto, aquí en esta parte, porque más adelante vamos a hablar de otros temas también de este liderazgo directivo en el marco de lo que dice Kenny. Una cosa es, digamos, el proceso, y eso está asociado, pues, a la eficiencia, el proceso. Es decir, ¿cuáles son tus métodos? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Cómo te comunicas con el personal? ¿Cómo haces incidencia en el personal? ¿Cómo monitoreas al personal? ¿Cómo acompañas al personal? ¿Cómo motivas al personal? Tiene que ver con el proceso, el proceso. Y por otro lado, también tiene que ver cómo tenemos resultados. Resultados, es decir, se supone que las escuelas tienen un principal resultado que es la mejora de los aprendizajes, ¿sí? Ese es el resultado que nosotros esperamos, la mejora de los aprendizajes, que nuestros estudiantes estén en un nivel satisfactorio, que estén en un nivel, digamos, suficiente para desenvolverse. Pero combinar tanto, digamos, en el liderazgo estos dos aspectos no es tan sencillo, ¿no? Porque como les decía, y creo que también Manuel nos ha comentado, no hemos sido formados para, digamos, liderar. Y, por ejemplo, algo que me agrada de la lectura es el empowerment, ¿no? Es decir, dar el poder, dar esa capacidad para poder, digamos, decidir con los demás, porque cuando tú das el poder, entonces delegas, pues, a los demás. ¿Y cómo nosotros podemos delegar? Porque eso es fundamental cuando un director gestiona de manera participativa, porque hay directores que no gestionan de manera participativa, gestionan de manera solitaria. Y hoy vamos a ver algunos estilos de liderazgo más adelante. A propósito de lo que Kenneth Leadwood plantea, yo les voy a proponer algunos estilos de liderazgo, ¿ya? ¿Cuáles son? Dentro de un momento, pero... Y algo que me llamó la atención a propósito de lo que comenta Miguel, ¿sí?, de este líder, es el sentido de urgencia. Fíjense, el sentido de urgencia, y eso lo vamos a ver con otra lectura más adelante. ¿Qué es urgente hoy en día? Por ejemplo, desde el director tiene que ser convencido que el sentido de urgencia es fundamental y tiene que sembrar el sentido de urgencia en su personal. ¿Qué es urgente? ¿No? ¿Qué es importante o qué es urgente? El sentido de urgencia es fundamental, ¿no?, para que los docentes o el personal realmente esté enfocado a lo que
realmente la institución quiere lograr, que en este caso son los aprendizajes. Entonces, urge realmente, entre muchas cosas, priorizar, establecer prioridades para una gestión de la institución educativa. Y eso lo vamos a ir comentando en lo siguiente. A ver, antes de pasar a ese tema, no sé si hay alguien más que quiere comentar en este momento. Bueno, vamos a ir pasando. A ver, Maestro. Fidel, contigo y luego Mónica. A ver, vamos, para ir cerrando. Fidel y luego Mónica. No estuve presente en la clase pasada por motivos familiares, pero he podido ver algunos puntos que me interesan en el libro, ¿no? Bueno, yo soy parte de un colegio, soy directivo, ¿no? En la educación básica regular. Pero creo que uno de los puntos fundamentales en este trabajo de investigación de este libro me muestra algo que he aprendido, ¿no? Es la urgente necesidad, las necesidades, ¿no? Que se muestran dentro de la escuela donde uno lidera, ¿no? Recordemos que el liderazgo no es tan sencillo tampoco, porque, como ya lo dijeron nuestros compañeros, el liderazgo se aprende, ¿no? En el trabajo, ¿no? Uno lo forman para ser profesor, pero muchas veces no nos forman para ser directivos. Y cuando somos directivos, nos encontramos con grupos docentes, con el otro grupo de alumnos y con el grupo de padres de familia. Y el entorno que rodea la institución, que son los líderes, quizás los que están alrededor del colegio, como son el alcalde, los policías, etcétera, ¿no? Entonces tenemos varios enfoques, no solamente un enfoque. Y cuando estamos mirando el enfoque de los alumnos, miramos el aprendizaje de ellos, ¿no? Que lo fundamental dentro del liderazgo, como dice en el libro, es la urgente necesidad de ver que se mejoren los aprendizajes de los estudiantes. Y para ello tenemos que ver los otros enfoques que son nuestros aliados, especialmente los docentes. Y ahí también es un manejo minucioso, meticuloso, porque encontramos pues maestros, líderes, pero también encontramos maestros que no quieren tomar el liderazgo. Y cuando no lo toman el liderazgo, vienen los grandes problemas, ¿no? Y ahí tenemos que aplicar esas estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias aplicamos para que todos manejen en una sola línea, ¿no? Porque a veces cuando uno aplica un memorándum a un docente, pueden suceder muchas cosas, como nos ha pasado, ¿no? Empiezan las denuncias, que de repente somos seguidores, que estamos detrás de ellos, que no los dejamos trabajar, etcétera, ¿no? Y a veces no tenemos el respaldo suficiente de parte de nuestros administradores de UGEL, quizás el Poder Judicial, ¿no? Y que muchas veces acabamos en los poderes judiciales por una denuncia que de repente no les ha gustado tal o X personas. Entonces, pero hay que tener bastante cuidado, que el liderazgo no es una situación tan sencilla tampoco, ¿no? Sé que el director es un líder pedagógico, como ya lo dijo un compañero, pero mirando todos los enfoques y también conociendo acerca de las normas que muchas veces nos juegan una mala pasada, ¿no? Pero detrás de todo ello debe estar fundamentado pues que tanto los docentes, los padres de familia y todo lo que rodea la parte administrativa de la institución educativa debe estar abocada específicamente en lograr los aprendizajes de los estudiantes. Y ahí donde muchas veces ponemos las manos al fuego por ellos, ¿no? Y que a veces por motivos X terminamos quizás en denuncias. Pero eso es parte del liderazgo, ¿no? Eso es parte del liderazgo, ¿no? Y la responsabilidad es fundamental, ¿no? Eso es solamente lo que quería acatar. Ok, Fidel. Gracias, Fidel. Buenas tardes, profesor, colegas, compañeros, buenas tardes. Acotando a lo manifestado de los compañeros, colegas que han antecedido, quisiera compartir, ¿no? y dar mi apreciación con lo que están hablando. Si bien es cierto, el rol del director es muy importante, es un líder pedagógico, pero considero que el director es un maestro. Usted lo ha dicho, ¿no? Que todos nos preparamos para ser profesores y cuando ya asumimos en nuestra ya desarrollo profesional, algunos de nosotros asumimos el cargo de dirección, entonces es otra realidad. Pero a veces yo me pienso y pregunto, ¿no? ¿Qué pasa? Porque mientras como eres docente trabajamos bien. Ya cuando eres director,
cambia. Entonces ahí me hago la pregunta, ¿qué es el cambio? ¿Por qué no trabajamos o por qué no trabajar de la misma manera cuando estábamos como docentes? Ahora que es directora, ha cambiado, la directora ha cambiado, ya ves de otra manera, no hay un consenso, no hay un trabajo en común. Entonces el director tiene que llamar a la comunidad educativa, ¿no? Enfocar la problemática, la necesidad, la realidad de que se está sucediendo en nuestra institución y luego juntos encontrar la solución en una capacidad de escucha muy abierta, de una manera horizontal y no solo toma decisiones a lo que le parece, fiel, o no tanto fiel, sino a las normas, a lo que establece el UGEL. Y aquí el UGEL también es otro ente de que solo ellos plantean, direccionan, pero no hacen el cruce de la información, no socializa con la comunidad educativa para las dificultades o realidades que tenemos. La semana pasada hemos tenido reunión y le comento, ¿no? Como una anécdota, nos llamaron a la UGEL a la reunión de docentes y lo que sucede, la misma especialista jefa de AGEBRE, el término sí lo voy a decir con todo respeto al colegas, me pareció muy tosco decirlo, dijo así, van a disculpar, aquí todos los profesores no dominan la currícula y por lo tanto no tienen que opinar y vamos a apagar los micros. Entonces, ¿para qué nos convoca? ¿Con qué motivo, razón nos llama, nos dice que no dominamos la currícula? Entonces, si esta señora jefa de AGEBRE manifiesta de esa manera y dio a los especialistas de mi área, fue muy triste, porque no nos apagó los micros, no dejó comunicar, nos tuvo horas y horas en capacidad de escucha y solo para escuchar. ¿Y qué hemos aprendido? ¿De qué hemos socializado? No tanto aprendido, sino tenemos experiencia y ver cómo vamos a manejar este tema, porque ellos están insistiendo en que vayamos a la clase presencial, etcétera. Entonces, hay toda una situación muy complicada con la pandemia, con esto de la estrategia Aprende en Casa, que si bien es cierto es muy genérico, con este tema del examen diagnóstico ya mandado y que muchas de las respuestas ya están colgadas en el YouTube, el estudiante lo que está haciendo es bajando las respuestas y respondiendo, entonces no es una información real, una información verídica, entonces no podemos decir en qué punto está el estudiante, porque el estudiante no está diciendo cómo es, porque simplemente está en las redes sociales colgadas. Hay personas que están respondiendo a los trabajos, incluso las tareas que se le mandan, están mandando responder. Entonces, es toda una situación que el docente tiene que batallar, tiene que entender, manejar más que toda la parte de los valores, la honestidad. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, es muy triste, lamentable, en mis años de experiencia jamás pensé vivir esta situación, pero les comento, colegas, y disculpen de repente, que haya expresado estas palabras, pero ¿cómo puede decir una persona que está a cargo todavía de una ente de AGEBRE, ¿no? Decir de esa manera, expresarse así de los docentes? No, eso no me parece, no es estable, ¿no? Entonces, y bueno, el director lo escuchó, no dijo nada y llegó y dijo, bueno, se hace esto, se hace esto, se hace esto. Entonces no hay capacidad de escuchar. Por eso que cuán importante, ¿no? Y la pregunta que le vuelvo a repetir por tercera vez, ¿cuál es el cambio? ¿Es que el maestro o el director se ha olvidado de que era docente? Cuando ahora ya está asumiendo este cargo, no escucha, porque el trabajo lo hacemos nosotros. Quien da cara ante los estudiantes, ante el padre de familia, ante la comunidad, ante la sociedad, somos nosotros. Y eso es un poco de procesar, entender, ¿no? Pero eso muy tampoco... bien, Mónica. Gracias, maestro, no quiero espallarme más. Gracias, Mónica. Bien, o sea, me parece bien y queda, creo, como evidencia de que el liderazgo directivo tiene que tener un componente de fortalecimiento de competencias blandas en el director, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? La capacidad de escucha que, por ejemplo, debe tener un director. Si un director no escucha a su personal, entonces definitivamente no va a poder gestionar. El docente tiene que creer en su director. Su director es una autoridad y por lo tanto es una fuente de valores, de virtudes que tiene el director.
por lo tanto yo creo en mi director. Entonces, es clave la comunicación eficaz, ¿no? Tú acabas de manifestar algo, ¿no? Ha sido inapropiada algunas palabras que ha dicho un especialista, un directivo de UGEL. Entonces, la comunicación también es fundamental. Entonces, no es cualquier tipo de comunicación, tiene que ser una comunicación eficaz, porque estás tratando con docentes y como parte de tu liderazgo no solo escuchas, sino comunicas también las cosas de manera agradable, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir hablando sobre este liderazgo directivo y está más o menos en relación a lo que ustedes están mencionando, a sus comentarios. Sí, yo les quiero pedir que leamos un poquito más, ¿no? Me estoy dando cuenta que no estamos leyendo, debe ser porque ya estamos cerrando el curso, pero tenemos que leer, eso es fundamental. Esta es una obra interesante, yo les voy a enviar otra lectura que es muy relacionada a este tema de liderazgo, pero que esto es clave, digamos, en nuestra formación. Entonces, como ustedes saben, y alguien lo dijo, no hemos nacido para ser padres, no hemos nacido para ser, es decir, nos han formado como docentes, pero no como directores, pero también depende de nuestra iniciativa, pues se dan cuenta, depende de nosotros. Si ustedes están formando, es porque quieren aprender, quieren fortalecer ciertas competencias. Entonces, y eso tiene que ver también con nuestro interés por leer. La lectura es fundamental. Miren, hoy vamos a trabajar sobre este liderazgo directivo, tomando en cuenta esta lectura. Algunos aspectos de esa lectura vamos a tratar, pero de manera muy general, ¿ok? Yo ya lo he, digamos, englobado en algo general. Hemos trabajado la anterior sesión sobre el marco del buen desempeño del director. ¿Recuerdan? Hemos trabajado en la anterior sesión sobre el marco del buen desempeño director y claramente la anterior sesión, al haber trabajado, yo les había explicado que hay 6 competencias claves que tiene el director. Pues no, uno tiene que ver con la planificación, ¿no? Porque el director planifica, no improvisa. Y es una planificación participativa, porque convoca. Entonces planifica porque hace su PEI, su PAD, hemos dicho, su PCI, su RI, el reglamento interno, pero también promueve la participación, en todo momento involucra y compromete a toda la comunidad educativa, no solamente a los docentes, no solamente al personal administrativo, también a los padres de familia, a la comunidad. Él garantiza las condiciones operativas. Si se dan cuenta, estas competencias son para que el director lo lleve a la práctica, son las competencias en la práctica que debe desarrollar el director, ¿no? Al garantizar las condiciones operativas, él tiene que velar porque ya exista, digamos, los servicios básicos en la institución, si ya están contratados los docentes, si ya llegaron los materiales, entre otras cosas. El docente evalúa su gestión, ¿sí? Porque es transparente, hay una gestión con transparencia. El director promueve comunidades de aprendizaje. Esto me encanta a mí, por ejemplo, las comunidades de aprendizaje. Porque si tú eres coordinador, o si tú eres jefe, o si tú eres director, tienes que promover que los demás aprendan. No podemos ser egoístas. Eso es parte del liderazgo. El líder ayuda, enseña, forma, estudia con los demás, acompaña, ayuda a los demás. Entonces, establecer comunidades de aprendizaje es bacán, porque tú compartes información, estudian juntos, se preparan juntos, eso es importante, y el director acompaña, ese es uno de sus roles fundamentales, acompaña pedagógicamente a los docentes, por eso es un líder pedagógico, ¿no? Entonces, recuerdan que en la anterior hemos hablado de POECA, ¿no? Con doble P, y para que se recuerden, ustedes van a nombrar a poema, ¿recuerdan? Entonces, esto hemos conversado en la anterior sesión sobre estas competencias. Asimismo, hemos hablado sobre los compromisos de gestión escolar, ¿no? En la práctica, esto es lo que deben de trabajar los directores, les exigen, es más, hay indicadores, ¿no? Para poder, digamos, hay desempeños indicadores que te solicitan para ver de qué manera estos compromisos de gestión se están logrando en tu institución. Y ya, digamos, entrando a un lado un poco más interno, más de las emociones, porque esto tiene que ver el liderazgo también con las emociones, con ese aspecto que se plantea en la lectura y que muy bien también lo ha ido, digamos, explicando Miguel.
un director, ¿no? Un director tiene que velar por el servicio de los demás. Por eso es una autoridad. Y eso hemos hablado nosotros en la anterior sesión, ¿sí? Hay una gran diferencia entre poder y autoridad. Claro, tienes el poder porque ya sale tu resolución como director. Claro, es una prerrogativa, te han entregado un cargo, ¿no? Pero una cosa es tener el cargo, ¿no es cierto? Y puedes tener el poder, pero no necesariamente la autoridad. ¿De qué depende la autoridad? Del servicio que das. Y ahí tenemos que conjugar dos acciones fundamentales. El ser que viene de adentro y el hacer, las acciones que tienes que llevar a la práctica, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos ido trabajando la anterior sesión, ¿no? Y una de las claves fundamentales, ¿no? Que muchas lecturas, muchos textos coinciden para poder fortalecer ese liderazgo directivo, tiene que ver con algunos aspectos. Miren, hay 4 ideas claves para poder lograr fortalecer ese liderazgo directivo. Y tiene que ver con la proactividad, ¿sí? Con la proactividad. Mire, es increíble la proactividad. ¿Qué es la proactividad? Vamos a hablar un poquito de la proactividad del día de hoy. Tiene que ver con los estilos de liderazgo, es decir, ¿cuál es tu estilo de liderazgo? ¿O eres un líder que solamente gestiona con sus patas, con sus amigos, con su chochera, con su grupo, con su collera? ¿O gestionas con todos, de manera democrática, de manera participativa? Diferencias muy bien la amistad y el trabajo. Bueno, te vamos a hablar un poquito de los estilos de liderazgo, también de la proactividad, y eso te permite finalmente tomar decisiones, pues, ¿no? Tomar decisiones, porque esa es una idea fundamental en el líder. El líder es el que toma decisiones, y si se equivoca las afronta, ¿no? Y el promover el trabajo en equipo. Son 4 ideas fundamentales. Hoy solo voy a, digamos, a centrar mi atención en 2 de ellos, en la proactividad y en los estilos de liderazgo, que eso quiero con ustedes comentar como parte, digamos, de esta sesión de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de proactividad, fíjense, automáticamente nuestro cerebro asocia a reactividad. No sé si eso les pasa a ustedes, pero personalmente a mí me sucede, ¿no? Cuando hablamos de proactivo, automáticamente tenemos que ir pensando en el reactivo, ¿no? Hay personas reactivas y hay personas proactivas. Cuando uno es reactivo, cuando actúa antes de pensar, reacciona, pues. Actúa antes de pensar, y puede ser que le surta y actúe bien, puede ser, es reactivo, o puede ser que meta la pata, pues, ¿no? Por eso, cuando uno es proactivo, lo primero, tiene que pensar antes de actuar. Es decir, ¿cómo se va a atrever a decir este especialista o este director de UGEL algo? Porque con lo que dice puede afectar a los que están, digamos, en la reunión. ¿Sí o no? Es reactivo el director, por supuesto, asumido de acuerdo al ejemplo que nos has tú comentado, Mónica, ha sido reactivo, ¿no? No ha sido proactivo, porque una persona proactiva, lo primero, piensa antes de actuar. Piensa antes de responder. Si lo que va a decir realmente va a afectar, y tiene que esta persona realmente ser responsable de lo que dice. Claro, como dices, Elvis, tenemos que anticiparnos a las posibles situaciones que se puedan venir a partir de tus comentarios. Tenemos que ser responsables de las cosas que decimos. Entonces, la proactividad, fíjense, es un aspecto fundamental en el liderazgo del director. Pero miren, acá hay unas ideas interesantes que he traído respecto a la proactividad, ¿sí? Una persona proactiva tiene un pensamiento lateral. Lateral, lo que acaba de decir, me parece ahí en el chat, Elvis. Es una persona que tiene un pensamiento lateral. A ver, ¿cuándo una persona tiene un pensamiento lateral? Es decir, no mira las cosas por un tubo, es decir, no mira una sola forma, digamos, no tiene una sola manera de pensar, ¿no? El que mira por un tubo.
El que mira de manera multilateral o lateral tiene varias posibilidades, varias alternativas, ¿sí? Entonces responde en el marco de la diversidad, por eso responde de manera lateral. No está enfocado solamente a un solo tipo de respuesta, ¿no? Entonces, es tener una mirada, pues, de pensamiento lateral, el proactivo. Y fíjense que cuando hablamos de la proactividad, nos recomiendan que tenemos que nosotros, para poder ser proactivos, fortalecer 4 aspectos fundamentales. 4 aspectos fundamentales. 1, la idea. Si tú realmente quieres fortalecer yo diría, este es un aspecto fundamental en el desarrollo de la personalidad y de la práctica del director. Si tú quieres tener ideas, primero tienes que estar convencido de las ideas que tienes que tener seguridad de lo que quieres hacer para luego, ¿no? Llevarlo a la acción, para luego llevarlo a la práctica. ¿Ok? Entonces, pero estas ideas tienen que ser de carácter positivo, porque una persona proactiva responde positivamente, no responde negativamente. Por lo tanto, aquí hay un componente, ¿no? De lo positivo. Las ideas que tienes, ¿no? A partir de lo que te comentan, de lo que te dicen, ¿no? Tiene que ser positivo, pues no puede ser negativo, porque si no puedes reaccionar mal. Entonces, esa idea te tiene que llevar a la acción. La acción tiene que ver con tus actos, con tu comportamiento, con tu conducta. Este es un ejercicio, este es un ejercicio. Entonces, esta acción finalmente se va a convertir en un hábito, ¿no? Un hábito, siempre y cuando comenzamos desde esta idea de carácter positiva y no negativa. Siempre tenemos que ir respondiendo de manera positiva y no podemos ir respondiendo de manera negativa. Y esto tiene que ver con los rasgos de personalidad. Ahorita voy a explicar esos rasgos de personalidad que tenemos. Y si haces hábito, ¿no es cierto?, al responder positivamente y en tus actos, en la acción, respondes de manera positiva, esto se hace un hábito, se hace algo cotidiano y se convierte en una virtud. Y eso finalmente va a formar, ¿qué? Va a formar tu carácter, pues, ¿no? Tu carácter. O sea, eres una persona proactiva. Aquí, por ejemplo, en la información que les estoy compartiendo, toda proactividad, como dice el texto, nace con una idea, con una reflexión, con un acto consciente, ¿sí? Y eso finalmente lo llevas a la acción, porque cuando lo llevas a la acción, como alguien lo decía, te anticipas, ¿no? Previenes, ¿sí? Eres una persona que en realidad trabaja sobre la base de decisiones correctas, ¿sí? Y eso se convierte en un hábito, ¿no? Porque tu acción se hace natural, ese comportamiento se hace natural, la proactividad se hace natural y finalmente va amoldando tu carácter, ¿no? Eres una persona que siempre responde de manera positiva y nunca responde de manera negativa. Eso es, digamos, parte de la responsabilidad que tienen que tener también nuestros directivos, ¿no? En el marco de estos 4 puntos. Entonces, la proactividad es algo que se construye. Alguien lo decía, ¿no? Entonces, el liderazgo se construye. Por lo tanto, si el liderazgo se construye, todos los componentes que implica el liderazgo se trabajan, se enriquecen, ¿sí? La proactividad se construye. Y la proactividad tiene que convertirse finalmente en un rasgo de la personalidad que debe de tener todo líder, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos rasgos de personalidad? Fíjense, aquí quiero entrar y aquí me voy a detener un poquito más, ¿ya? ¿Cuáles son esos rasgos de personalidad? A ver, ¿alguien tiene ahí prendido? Me parece que cerremos. Juan Esteban, ¿puedes por favor cerrar tu micro? Fíjense, existe un rasgo de personalidad, y lo voy a colocar aquí, que tiene que ver con el neurotismo. Neurotismo. El neurotismo es un rasgo de personalidad, porque implica el neurotismo tu estabilidad y tu inestabilidad emocional. Ese es el rasgo de personalidad que tiene que ver con tu estabilidad o inestabilidad
estabilidad emocional. Emocional, fíjate, el rasgo del neurotismo. ¿Y cómo, digamos, el neurotismo juega, digamos, en tu comportamiento? Fíjense, voy a yo escribir aquí respecto al neurotismo. Mire, neurotismo, eres calmado, ¿sí? ¿Eres calmado o eres agresivo? ¿O eres agresiva? ¿Sí? ¿Cómo eres? ¿Dónde te ubicas tú? Porque este es un estadio, ¿no? Eres más calmado, estás aquí, o estás aquí, o estás a este lado. O estás de repente más aquí, eres algo agresivo, ¿no? A este lado. Porque normalmente el neurotismo te lleva, ¿eres calmado, tranquilo o eres nervioso? O eres nervioso. Nervioso. Todos tenemos este rasgo de personalidad, todos. Todas las personas, desde niños. Pero el tema es dónde te ubicas. ¿Estás más hacia el lado calmado o estás más hacia el lado nervioso, agresivo? Te suda la mano, ¿no es cierto? Eres fosforito, con facilidad te picas, te molestas, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el control de esa estabilidad, ¿no? Emocional. Entonces ahí ya entra la autorregulación, pues, ¿no? Porque tienes que controlar tus impulsos, o eres impulsivo, ¿sí? Entonces el neurotismo es un rasgo de personalidad que tienen todas las personas. Arlith, tú que eres calmada, entonces bacán, tú respondes siempre de manera calmada, pausada. Esas son las ventajas que tienen, pues, algunas personas que responden, pero de manera tranquila, pasiva, serena. Entonces, esto es fundamental incluso para conocer a mi personal. Yo como director, si quiero conocer a mi personal, tengo que ir manejando cuáles son sus rasgos de personalidad. A ver, aquí hay otro rasgo, ya voy a ir explicando. Y esto tiene que ver con la extraversión. La extraversión es otro rasgo de personalidad. La extraversión tiene que ver con la intensidad con la cual te relacionas o interactúas. Ah, es la intensidad, ¿no? En la relación, en la interacción, ¿sí? ¿Dónde te ubicas tú? A ver, ¿dónde estás? ¿Eres tímido o eres temido? ¿No? O sea, a ver, o en otras palabras, la extraversión tiene que ver con ser introvertido o tiene que ser, o eres más extrovertido. ¿Eres sociable o eres tímido? Eso tiene que ver también con tu rasgo de personalidad, como líder. Entonces, ¿dónde te ubicas? Ahí tenemos que nosotros también autoevaluarnos. De repente eres más sociable, ¿no? O de repente estás más a este lado y eres más tímido. Esto, digamos, sobre esto existe incluso todo un instrumento para autoevaluarnos y para conocer nuestros rasgos de personalidad. Claro, el ser tímido no te va a ayudar mucho a gestionar, porque tienes temores, tienes inseguridades. Pero de repente el ser sociable sí, porque tienes confianza y entonces tú puedes muy bien relacionarte con facilidad. Entonces también hay que verlo en ese contexto, pues, de liderazgo del director, ¿ok? A ver, ¿qué otro rasgo de personalidad encontramos? Me voy a colocar, voy a colocar con otro color. No solo somos este rasgo de neurotismo, de la extraversión, también tiene que ver con el abierto a la experiencia. A la experiencia. Miren que esto es interesante. A la experiencia. Este es un rasgo de personalidad y tiene que ver con la exploración de lo desconocido. La exploración de lo desconocido. ¿Eres una persona que explora cosas nuevas? ¿O eres una persona convencional? ¿Sí? Convencional.
¿Cómo eres? Convencional. ¿O eres una persona curiosa? Curiosa. Claro, si estás dentro de lo curioso, eres creativo, ¿sí? Te gusta innovar, te gusta hacer las cosas de distinta manera, ¿sí? Te gusta cambiar con facilidad si eres curioso, ¿sí? Pero si eres convencional, te cuesta cambiar, te cuesta crear, sufres. Ese no es tu rasgo de personalidad. ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde te ubicas? ¿Estás más cerca a la curiosidad o estás más cerca a lo convencional? Entonces, esto también es otro rasgo de personalidad que el director debe identificar en su personal y él mismo, ¿no? Debe de ir conociendo. A ver, hay otro rasgo y que digamos, en este momento estamos trabajando estos rasgos que tiene que ver con la afabilidad. Miren, qué interesante esto de la afabilidad. Ser afable. A ver, ¿eres grosero, vengativo, fíjate, vengativo, o de repente eres amable? ¿Dónde te ubicas? ¿Guardas resentimientos? ¿Quieres vengarte? ¿Sí? Esto tiene que ver con tu afabilidad. ¿Quieres vengarte? ¿Te ha dado esas ganas de vengarte en algún momento? ¿Sí? Por la molestia que te han hecho sentir mal y como director quieres arremeter, no lo sé. O eres bondadoso, eres amable, comprendes la situación. Estamos hablando de rasgos de personalidad que tenemos todas las personas. ¿Ah? Esto no son rasgos de personalidad del director, nada más. Todas las personas. Entonces, ¿cómo yo puedo actuar como director si es que desconozco, digamos, estos rasgos? Estos rasgos te ayudan un poco a ubicarte, ¿no? Y sabes quién podría reaccionar y quién no podría hacerlo. Esto es importante conocer como parte de los rasgos de personalidad para ir controlando también las emociones. Y lo otro, el ser consciente. A ver, ¿eres, por ejemplo, ordenado o eres desordenado? Desordenado. Tú también tienes que ubicarte en el marco de tu conciencia. Si eres limpio, ¿no? Que tiene que ver con el ordenado, ¿no? Ser consciente, ¿dónde te ubicas? ¿Sí? Entonces, todo eso influencia en tu personalidad, todo eso influencia, digamos, en las decisiones que tienes que tomar como persona, en tu vida. Y esto es algo que el director, ¿no? O el líder debe de ir conociendo en su personal, pero también el líder debe ir autoevaluándose. Entonces, si eres, digamos, un poco nervioso, agresivo, trata de minimizar ese nerviosismo para ser más calmado, ¿no? Si eres tímido y no te ayuda mucho eso a socializar, a comunicar adecuadamente, entonces trata de ser más sociable. Hay estrategias para desarrollar todo eso. Si eres muy convencional, te cuesta realmente modificar las cosas, entonces trata de desarrollar estrategias para ser más ingenioso, más curioso. Trata de ser más amable que ser grosero o vengativo. Entonces, ahí, digamos, algunas estrategias, ¿no? Trata de ser más ordenado que desordenado, ¿no? Entonces, son rasgos de personalidad que influencian en nuestra práctica, no solamente de docente, en nuestra práctica de director y en nuestra práctica en general, en la vida, ¿sí? En la vida. A ver, he estado chequeando acá que algunos se están ya autoevaluando y me parece bien, ¿sí? ¿Dónde te ubicas? Y eso es importante, ¿no? Ir autoevaluándonos. Aquí están estos rasgos que les voy a, digamos, a socializar también, ¿no? Este es material que les pertenece para que ustedes más o menos también se autoevalúen en el marco de estos rasgos de personalidad. La personalidad influencia mucho en el líder y va a depender mucho de la personalidad que tienes para que tengas adeptos. Y cuando digo adeptos me refiero a seguidores, a personas que confíen en ti, ¿sí? No queremos un líder nervioso, inseguro, queremos un líder calmado. Tampoco que sea muy presumido, ¿sí? Pero que sea calmado, que autorregule,
Queremos un líder que sea afectuoso, activo, sociable, no que sea retraído, ¿sí? Queremos un líder que sea curioso, creativo, un líder que sea bondadoso, que sea sincero, ¿sí? Y que finalmente sea organizado, ¿no? Autodisciplinado. Eso es fundamental, digamos, como parte del liderazgo. Entonces, la proactividad es clave, digamos, como un aspecto que estamos hablando dentro del liderazgo, y esta proactividad en realidad la vamos a desarrollar siempre y cuando conozcamos nuestros rasgos de personalidad. La proactividad. Tú vas a actuar positivamente, ¿no? En la medida que te conozcas. Entonces nos sirve esta proactividad no solo para crecer internamente, sino también para ir identificando las necesidades que tiene tu equipo, ¿no? Tu equipo docente, ¿no? Si tú eres un director. Muy bien, entonces es importante como líder, anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Eso es proactividad. Y eso lo dice, por ejemplo, el autor del Kenneth Lisbeth, ¿no? Tenemos que anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, porque pienso en ustedes. Por eso comparto información. Ahí te vas a dar cuenta del líder. Un líder comparte información. Si no comparte información y se guarda la información, no es líder, pues. Es egoísta, ¿sí? No es líder. No quiere que aprendas. No quiere que se formen los demás. Por eso, un líder antepone las necesidades de los demás a las nuestras. Pues, ¿no? No soy primero yo, sino primero son los demás. Por eso aquí está asociado a la autoridad, porque la autoridad sirve. Está pensando en el servicio. No en servirse a uno mismo, sino en servir a los demás. Entonces, estamos hablando de la proactividad. Entonces, la proactividad es un aspecto clave en el liderazgo directivo, ¿ya? Y con todo lo que, digamos, me han ido ustedes comentando, esto es algo que tenemos que ir trabajando progresivamente de manera personal, pero también tenemos que ir trabajando con los futuros directores. Muy bien. ¿Y qué estilo de liderazgo en la gestión debemos asumir? Pero antes de ir planteando el estilo de liderazgo, me gustaría un poco escuchar vuestros comentarios respecto a estos rasgos de personalidad y a la proactividad. A ver, ¿ustedes creen que realmente la proactividad es un aspecto clave del líder directivo o no? ¿Qué opinan? Elida, ¿estás ahí? A ver, vamos a Anthony Romero. A ver, vamos, Anthony. De todo lo que hemos, digamos, explicado, Anthony, ¿cuál es tu opinión? Sí, ¿cómo está presente? ¿Me puede escuchar? Que sí, que la proactividad es fundamental como habilidad también, ya que es un rasgo que se puede determinar en el cual una persona también va a proveer esa eficiencia, ¿no? Y va a utilizar los recursos disponibles para poder cumplir su función, ¿no? Previamente, ¿no? Previamente quizás planificado. Y es más, cuando uno, por ejemplo, un líder es proactivo, también contagia de proactividad también al grupo al cual está liderando, ¿no? Para llegar a ese objetivo, ¿no? En muchos currículos vitae siempre se suele colocar la proactividad como una habilidad, ¿no? En la cual uno puede destacar para ser contratado también. Excelente, Anthony. Es una habilidad blanda, pues, ¿no? No es una habilidad dura, pero que la tenemos que ir formando, que la tenemos que ir construyendo. ¿Qué dices? A ver, Carmen Rosa, ¿estás ahí? Carmen Rosa Auris. A ver, vamos a invitarle a Raquel. Raquel, ¿estás ahí? Raquel Margarita. Sí, maestro, buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? Yo pienso que sí es clave que un director sea proactivo, porque, bueno, va a tener estilos de liderazgo, ¿no? Y también, como ya lo dijo el colega que me antecedió, va a contagiar también a los demás colegas, en este caso, si él está dirigiendo una institución educativa. Ya, Raquel. Edison Esquivel, ¿estás ahí, Edison? Sí, profesor, buenas tardes. Hola, Edison. ¿Qué opinas, Edison? Es importante, profesor, la proactividad,
porque esto nos va a ayudar a poder anticiparnos a algunas situaciones de complejidad y de repente anticiparse también algunos eventos que puedan realizarse, ¿no? Para ello es importante que estemos alertas, ¿no? Que se trabaje todo un plan de prevención también y que se busque el apoyo de los demás integrantes de la institución educativa para hacer un trabajo en equipo. Muy bien, Edison. Claro, miren que, por ejemplo, Goleman, desde las inteligencias o desde la inteligencia emocional, Goleman considera la proactividad como un mecanismo de respuesta. ¿Ya? Goleman habla de la proactividad como un mecanismo de respuesta, pero es un mecanismo de respuesta positivo, ¿sí? Él también, como otro mecanismo de respuesta, es la resiliencia. Para él, la proactividad y la resiliencia son mecanismos de respuesta. Entonces, la resiliencia, porque frente a la adversidad, tú respondes con mucha energía, ¿no es cierto?, con sabiduría, y entonces frente a esa, digamos, adversidad, sales adelante. Tu respuesta es positiva y entonces es la resiliencia, ¿no? La resiliencia está asociada, digamos, a vivir esa adversidad y salir de la adversidad, pero con ganas para dar saltos cuantitativos. Eso es fundamental, eso es lo que nos habla, digamos, Goleman. Y respecto a la proactividad, ¿no? La proactividad también es otro mecanismo de respuesta. Es un mecanismo de respuesta, pero de carácter positivo, ¿no? Que te permite fortalecer la convivencia y las relaciones interpersonales, ¿no? Como parte, digamos, de ese texto de la inteligencia emocional. Ah, excelente, Fidel. A ver si nos puedes ampliar un poquito, Fidel. Tú puedes prender tu micro, no hay problema. Sí, maestro. Justamente el directivo, bueno, en este caso, tomando en cuenta no solamente en la persona, sino mismo en la persona del directivo, la proactividad es una buena actitud porque me permite tomar soluciones rápidas ante los problemas que se susciten en el interior de la institución educativa, ¿no? Como dice aquí también, anteponerme a las necesidades, ¿no?, existentes en todos los ámbitos que maneja el directivo, en este caso el ámbito de los padres, en el ámbito de los docentes y en el ámbito de los estudiantes, ¿no? Y algo fundamental, ¿no?, que se está tomando ahora, ¿no? La proactividad te lleva también a la innovación. Yo creo que esa es parte importante porque si tú te adelantas estás atento a los cambios, entonces tú puedes adelantarte también a ciertas cosas, como por ejemplo innovar, ¿no? Eso es fundamental ahora, ¿no? La innovación dentro de la institución educativa va a permitir que la institución pueda crear, ¿no? Le decía algo a los docentes ahora, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando mucho la Aprenda en Casa, ¿no? Pero también tenemos que innovar, ¿no? No solamente ser un recetario, una guía como recetario, todo lo que viene en Aprenda en Casa. Sacamos toda la información, los recursos, pero ¿dónde está la parte de la creatividad del docente? Y ahí está la proactividad del líder, ¿no? En este caso el director, decirle, vamos a crear, vamos a darle pautas de innovación a esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que lo que se esté brindando en Aprende en Casa no sea una necesidad suficiente para el estudiante, ¿no? El estudiante necesita mucho más. Y para eso está el líder, para que inyecte ese punto de innovación a sus maestros, ¿no? Y estar constantemente viendo los cambios, mejorar la planificación, innovar, ¿no? En todos los aspectos. Yo creo que en ese sentido, el líder proactivo debe dar una buena señal de actitud, ¿no? Muy bien, Fidel, gracias. Por un momento pensé que estaba escuchando al ministro Cadillo, ¿ya? Porque el ministro Cadillo, pues, ha trabajado bastante el tema de la innovación, ¿no?, con el FONDEP, y van a impulsar lo que se llaman ahora las comunidades digitales, ¿no? Y se va a trabajar el tema del voluntariado en el país. Y me parece interesante lo que dices porque coincides, ¿no?, con el discurso, ¿no?, con ese discurso de Cadillo, del actual ministro de
de educación, ¿no? Porque él considera, si bien muchos han hablado de la proactividad como una habilidad, ¿no es cierto? Y también tú has manifestado que la proactividad no solamente es una habilidad, es una actitud, ¿sí? Si no está relacionada con la innovación, es decir, si no está relacionada, entonces no sirve de mucho, pues porque la proactividad finalmente tiene que tener un propósito, ¿sí? En la educación. ¿Y cuál es el propósito? Innovación, innovar educativamente, ¿no? Claro, con un propósito mayor, que vienen a ser los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, me parece, digamos, bacán lo que tú acabas de mencionar. Bueno, a ver, vamos a ir ingresando entonces ahora a los estilos de liderazgo en la gestión que debemos asumir. ¿Ya? ¿Cuáles son esos estilos? Hay una teoría de estilos de liderazgo, ¿ya? Y con ustedes vamos a ir comentando, ¿no? Respecto a estos estilos de liderazgo. Existe digamos, este vector que tiene dos variables fundamentales. Por un lado, el interés por las personas y por el otro lado, el interés por el servicio educativo. Un líder siempre tiene esas dos variables. Uno, ¿le interesa a las personas o le interesa el servicio educativo? No hay una, digamos, esas son dos variables. ¿Y por qué están estas dos variables? Porque son las dos variables que se propone en una investigación, y en esa investigación se han planteado estas dos variables para poder medir el estilo de liderazgo. Y se ha hecho teoría, pues finalmente, ¿no? Cuando el énfasis, ¿no? Cuando el énfasis es solo en el interés de las personas, fíjense, en el interés de las personas, entonces estamos hablando de un liderazgo 1.9, donde el liderazgo, la dirección es de tipo club social, ¿no? Entonces el líder gestiona con sus amigos, el líder tiene su grupo, ¿no? No es que todos sean parte de la gestión, sino solo su grupo, ¿no? Su equipo, sus amigos. Entonces por eso se habla de ese estilo de liderazgo tipo club social, ¿ya? Por el contrario, hay otro estilo. Hay a veces líderes que no se preocupan por las personas, sino se preocupan solo por el servicio educativo. Entonces ahí se habla de un liderazgo 9.1, ¿sí? Es un liderazgo autoritario, no le interesa a las personas, le interesa el servicio. Entonces exige, presiona, es normativo, es vertical y definitivamente se hace autoritario. Estamos hablando acá de dos extremos, ¿no? De estilos de liderazgo. Por un lado, el que está preocupado por la gente, por el equipo, por las personas, y por el otro lado, que está preocupado solo por el servicio. O puede ser un liderazgo, ¿no? Que más bien sea un líder que no le interesa las personas y tampoco le interesa el servicio. ¿Ese líder existe ese tipo de líderes? Entonces hay una dirección insuficiente, porque no le interesa ni siquiera a las personas, el equipo de la institución, menos le interesa el servicio educativo, por lo tanto no le interesan los aprendizajes. Es cuando una persona pues evade, ¿no? Evade las responsabilidades. Por otro lado, existe un liderazgo de tipo equilibrado, el 5.5, que le llama, ¿no? El equilibrado. Porque le interesa la mitad, fíjense, ¿no? Al 5, digamos, por ciento las personas, pero también el servicio le interesa, ¿no? Al 50%, ¿sí? Pero este es un, digamos, tipo de liderazgo, insuficiente, perdón, este es un tipo de liderazgo, que equilibra, si bien es cierto, pero es un poco mediocre, porque no te interesa, digamos, a las personas en su totalidad y no te interesa, digamos, el servicio educativo en su totalidad. Nosotros desde la perspectiva del líder directivo apostamos por una dirección de equipo, es decir, un liderazgo 9.9,
de equipo. ¿Por qué? Porque te interesa el 100% de las personas, ¿no?, con las cuales vas a trabajar, te interesa saber cómo se sienten, qué piensan, cómo aportan, ¿no? Pero por otro lado también te interesa el servicio educativo, ¿sí? Al 100%. Por lo tanto, estamos hablando de un liderazgo de 9.9%, ¿sí? Donde, digamos, podemos ir colocando a nuestros probables directivos, si es que tenemos, o si tú eres director, ¿dónde te ubicas? Entonces, esto, digamos, lo pongo a consideración para una autorreflexión, ¿no? Porque la idea es autorreflexionar, ¿sí? ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Sí? Entonces, esto es lo que se presenta en las instituciones, ¿no? Ya Fidel nos habla de ese liderazgo transformacional, ¿no?, que en algún momento hemos compartido también con ustedes. Hay un video sobre el liderazgo transformacional, ¿sí? Que eso es fundamental, digamos, que fortalece los equipos y no grupos de trabajo, ¿no? Pero esa dirección de equipo va a ser fundamental porque todos cumplen un rol. En un equipo, todos tienen todos tienen responsabilidades, ¿sí? No es que alguien deja, digamos, de participar, todos participan y están concatenados para el logro de un solo propósito. A ver, entonces, si el liderazgo en la gestión está centrada en el equipo, entonces la clave es desarrollar, pues, equipos. Y no son cualquier tipo de equipos, son equipos de alto rendimiento. Un equipo de alto rendimiento es el que domina un líder, y el líder se sirve o trabaja con este equipo para lograr los propósitos que la institución educativa requiere. Ahora, ¿qué estilos de colaboradores tenemos? Una cosa son los estilos del líder de la institución, del jefe, y otra cosa es el liderazgo de los colaboradores, de las personas que son parte de la institución. A ver, antes de que ustedes, digamos, comenten sobre este liderazgo del director y de los colaboradores, fíjense, el colaborador podrían ser los docentes, ¿no? Si es una institución educativa, el líder debe ser obviamente el director y los colaboradores son los docentes. Hay colaboradores que tienen, por ejemplo, un estilo, ¿no? Tienen bajas competencias, pero puede ser que tengan alta motivación. Esto pasa finalmente con los jóvenes. Ahí tú, Miguel, de acuerdo a la lectura decías, ¿no?, que los que tienen mayor experiencia, ¿no?, generalmente puede ser que tengan también, ¿no?, ganas, digamos, de poder trabajar con los demás, ser personas de quienes se puede aprender, pero no necesariamente es así. Fíjate, puede ser que existan colaboradores, ¿sí?, que son, digamos, novatos, ¿no?, como se dice en la lectura, novatos, tienen bajas competencias porque están recién aprendiendo, fortaleciendo sus capacidades, pero tienen alta motivación, ¿sí? Alta motivación. Entonces, el director tiene que tener, o el líder tiene que tener la capacidad de identificar a este tipo de personal. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Fortalecer sus capacidades. Hay que capacitarlos más porque tienen alta motivación. Entonces yo tengo que estar atento de quiénes son estos colaboradores que tienen esa alta motivación pero bajas competencias, porque es fácil, digamos, capacitarlos o desarrollar un programa, digamos, formativo para atenderlos, ¿sí? A ver, y acá existe otro estilo, fíjense, otro estilo, a ver, de los posibles colaboradores. Hay colaboradores con baja competencia y baja motivación. Entonces tenemos que primero preocuparnos de este colaborador. No solamente no maneja el tema, de repente no es buen profesor, no domina estrategias, pero también tiene baja motivación. Entonces tiene algunas dificultades. Tenemos también que identificarlos. ¿Quiénes son?
porque tiene que haber algún nivel de apoyo también. El líder tiene que saber identificar a este tipo de colaboradores, ¿sí? Entonces, para ello, hay un nivel de diálogo que tiene que tener con su equipo. Y fíjense que hay otro estilo del colaborador. Hay colaboradores que tienen alta competencia, es decir, son muy buenos, pero baja motivación, ¿sí? Entonces, cuando hay alta competencia, de repente pueden ser hasta soberbios porque saben bastante, pero están desmotivados, pues no quieren trabajar, no aportan, más bien te restan. Entonces, habría que identificar cuáles son esas motivaciones que no permitan de que esta persona aporte, ¿no? Esa baja motivación no le está dejando, digamos, avanzar. Es el sueldo, ¿sí? Es la cultura institucional. ¿Qué es? Habría que identificar. Y por otro lado, fíjate, existe otro estilo de colaborador. Hay colaboradores que tienen pues alta competencia y alta motivación, ¿no? Este es el contraste que nosotros podemos encontrar en toda institución, y el líder no es que tiene que dejar de trabajar con estos colaboradores que tienen baja competencia y baja motivación, no, tiene que identificarlos para invertir más en ellos, ¿sí? Para, digamos, volcar a que tengan esa alta competencia y alta motivación. Entonces, es todo un reto, pues, del líder. Por eso, desde un inicio, muchos de ustedes planteaban, no es fácil ser líder directivo, tiene sus bemoles, ¿no? No es tan sencillo, porque tiene que ver con el manejo, con la gestión del personal. Y la gestión del personal no solamente desde las competencias duras, es decir, desde las tareas que ellos tienen que desarrollar, de las actividades que tienen que desarrollar, sino desde las competencias blandas, ¿sí? Y esto tiene que estar asociado a la motivación, a la proactividad, etcétera, etcétera, ¿ok? Muy bien, entonces estos son los dos estilos, tanto del líder, ¿no? Directivo, como también de los colaboradores. ¿Cuál es vuestra opinión? A ver, ¿qué les parece? Digamos, lo que estamos hablando, ¿es correcto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ustedes hacen un símil con las instituciones educativas en las cuales venimos trabajando? ¿Sí? ¿Qué dicen al respecto? A ver, me gustaría escucharlos. Maestro Ervin, un comentario. A ver, Fidel, a ver, vamos. Estaba hablando de liderazgo transformacional. Específicamente, mire, algo que me interesa mucho y que muy poco se he podido leer también en el libro, pero he leído más acerca de esto. Lo que me gusta es, por ejemplo, que el directivo influye mucho en la persona, en este caso el colaborador, que puede ser el docente, ¿no? Pero influye, dice, positivamente. Y eso tiene que ver mucho con el profesionalismo del maestro, ¿no? Porque cuando el directivo influye positivamente con el docente y ayuda en esa influencia, tiene un objetivo, un propósito, como ya usted también lo ha manifestado, ¿no? El propósito es el cambio, la producción, ¿no? Lo que queremos ahora es producir lo que ahora muy poco se hace en escuela, ¿no? Mayormente siempre estamos guiados por lo que nos den, pero no lo que uno produce, ¿no? Entonces ahí viene la alta competencia, la alta motivación, el profesionalismo del maestro y brindar un servicio adecuado al cliente, hablando de empresa. ¿Quiénes son? Nuestros estudiantes, ¿no? Entonces ellos se van a sentir satisfechos del trabajo del maestro, del trabajo competitivo del maestro, y esto va a reflejar mucho también en la motivación que él tenga, ¿no? El deseo de cambiar, ¿no? De ese punto de vista estoy brindando mi aporte. No sé si estoy en lo correcto, pero yo creo que Fidel, es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Gracias, Fidel, por la opinión. A ver, ¿quién más desea participar aquí? Edinson, creo que te estabas animando, Edinson. Sí, profesor, aquí dos cosas importantes, ¿no? Primero, en cuanto usted se refiere a las características del líder o de la cabeza, vamos a decir así, que puede tener de repente mucha competencia y motivación para llevar adelante la institución,
pero mucho tiene que ver con el perfil de los colaboradores. De repente, cuán motivados están para poder emprender, para asumir de repente nuevos cambios, ¿no? O nuevas reformas que se puedan haber. Entonces, hay veces ahí vienen las dificultades, vamos a decir, ¿no? Por falta de predisposición, hay veces su resiliencia, hay veces la proactividad también, ¿no? Hay veces esperan que la cabeza solamente sea el de las iniciativas, más no hay veces los colegas. Por ahí creo que habría que ver, ¿no? Habría que ver cuán motivados puedan estar los colaboradores y también con qué predisposición están, ¿no? Para poder ayudar en la institución educativa. Muy bien, Edison. Leonor, ¿estás ahí, Leonor? Leonor. Sí, profesor. Hola, Leonor, ¿qué tal? ¿Cuál es tu opinión de todo esto que estamos hablando, Leonor? Bueno, con respecto al colaborador del líder profesor, tendría que ser también una persona también con unas expectativas similares al líder, porque muchas veces también influyen más que todo cuando no escuchan de repente al resto que quiere colaborar con algunas opiniones o con algunas estrategias. Entonces eso también influye bastante, porque eso también desmoraliza, profesor, a los otros integrantes del grupo o del equipo. Eso sería, profesor, lo más importante sería pues también que tenga una visión, ¿no? Una visión así para salir adelante, para sopesar todos los problemas que pueda haber en una institución. Y eso hace también bastante el colaborador, profesor, porque muchas veces se imponen también pues sus ideas y no escuchan al resto. Eso también influye en el resto, profesor. Entonces, pues, una vez ya ni ganas tiene para opinar, profesor, porque ni te toman en cuenta. Eso sería mi opinión, profesor. Muy bien, gracias, Leonor. A ver, Miguel, ¿quieres participar? Vamos. Sí, profesor. Quería también un poquito, secundando a mi compañera, he estado en varias instituciones donde me he percatado que ingresan muchos docentes con alta competencia, muy motivados, pero luego analizan el clima laboral o la cultura educativa, ven que muchos no se esfuerzan, o ven muchos que ya, entre comillas, ¿no? Ya tienen muchos años y se relajan, y también le entran al ritmo. También pasa el caso opuesto. No siempre podemos encontrar o clasificar ahí a los diferentes docentes de acuerdo a su motivación o capacidad, sino que ingresan muy competentes, pero terminan mal. Y ahí veo lo que también menciona el libro, ¿no? El clima laboral, el aspecto emocional es muy importante. Excelente. Gracias, Miguel, por los comentarios. Fíjense que para ir, digamos, cerrando esta parte, me gustaría invitar a alguno de ustedes para que pueda leer, por favor, este texto. A ver, ¿estás ahí? Por favor, Elida, ¿estás ahí? Elida, ya no estás, ¿Puedo Fanny. leerlo? Puedo leer, profesor. A ver, Eva, ya que... Eva, a ver, vamos, Eva. Las personas sumamente eficientes toman la iniciativa, son proactivas, no se ponen límites que les impidan actuar, reconocen que tienen la libertad de determinar el tipo de carácter que tendrán, porque pueden decidir cómo actuar. No podrán controlar sus circunstancias, pero pueden decidir usarlas. Viven de acuerdo con los principios de visión personal. Víctor Frank fue prisionero en un campo de concentración nazi. Toda su familia, con excepción de una hermana, fue asesinada en los campos. A pesar de sus horrorosas circunstancias, Frank vio que era libre porque podía decidir cómo pensar y actuar en medio del horror. Incluso cuando moría de hambre como prisionero, se visualizaba dando clase en un aula, contando a sus estudiantes sobre el horror y lo que había aprendido. Su disciplina mental lo hizo más fuerte que los guardias de campo de concentración. Alentó a
a otros prisioneros e incluso a algunos de los mismos guardias. Frank era proactivo, tomaba la iniciativa y aceptaba la responsabilidad de su destino. Se dio cuenta de que él decidía su destino. No tenía el poder de irse del campo, pero tenía el poder de dominarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, esta es una lectura interesante. Hay un libro interesante que ha escrito Víctor Frank, ¿no? Sobre los horrores que tuvo que vivir, pues, en la época del nazismo, ¿no? Y todo lo que tuvo que ir sopesando, ¿no? Desde perdonar, por ejemplo, a aquellas personas que le agredían, ¿no? Pero pese a eso y pese a todas las adversidades, ¿no? Asumiendo una resiliencia, pudo sobreponerse, ¿no? Entonces, como parte, digamos, de esta lectura también que escribe Stephen Covey de los 7 hábitos de la gente altamente inteligente, coincide en que la proactividad es fundamental en todo proceso, digamos, de liderazgo, ¿sí? Porque la proactividad, cuando uno responde de manera positiva a las cosas, es increíble, es como la obra El Secreto. Si tú sonríes a la vida, si tú sonríes, digamos, al mundo, increíblemente el mundo te sonríe así como tú le sonríes, ¿no? Pero eso tiene que ver con la energía, tiene que ver con la energía, y eso es lo que nosotros realmente debemos seguir aprendiendo progresivamente en nuestra práctica como futuros líderes, ¿ok? Y para ir cerrando acá, fíjense, un líder tiene que tener metas, porque es a partir de las metas que uno puede medir, pues, ¿no? Si realmente aquello que me he planteado lo he logrado o no lo he logrado. Las metas, que es distinto a tener propósitos objetivos, ¿ah? O finalidades. Las metas son cortas y uno tiene que ir transitando de una meta hacia otra meta, ¿no? Entonces, tenemos que saber identificar cuáles son esas metas, tanto individuales y colectivas, porque yo como director puedo tener mis propias metas, pero también tenemos metas institucionales, ¿no? Esas metas colectivas que lo tengo que de manera participativa identificar. Si tenemos, digamos, claridad hacia las metas, ¿no es cierto? Entonces eso me va a permitir luego orientar a mis colaboradores, pues, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Porque si hay metas claras, entonces los colaboradores también van a sumar, ¿no? Para poder, digamos, ir logrando ese propósito que nos hemos planteado. Y vamos a generar confianza en ellos, ¿no? Vamos a generar adeptos en ellos. Pero hay algo fundamental también de un líder, y que lo han dicho ustedes de distinta manera, ¿no? El líder tiene que tener vocación, ¿sí? Tiene que tener esa vocación, es decir, si bien el liderazgo se construye, se aprende, pero si tú logras construir y, digamos, aprender, se convierte en un hábito, se convierte en una vocación, ¿no? El servicio. Porque el líder generalmente no se sirve, sino sirve a los demás. Entonces son, digamos, 4 aspectos fundamentales que el líder directivo debe ir dominando, debe ir manejando en su gestión. He grabado un video, les cuento, sobre el liderazgo transformacional y voy a enviarles, porque esto es, digamos, fundamental también en la línea de lo que estaban comentando algunos de ustedes. Vamos a chequearlo y vamos a comentarlo, ¿ya? Ese video, ¿ya? Para la próxima sesión. Les voy a compartir también un texto que tiene que ver cómo liderar el cambio, ¿ok? Cómo liderar el cambio. Entonces, acá hay una lectura que dice liderar el cambio, ¿por qué fracasan los intentos de transformación? A veces queremos cambiar, pero realmente no podemos hacerlo. ¿Por qué fracasa? Entonces, aquí en esta lectura es bacán, porque nos van a dar algunos tips de cuáles son los errores que cometemos, ¿no? ¿Cuáles son esos errores que cometemos que no nos permiten migrar o cambiar hacia algo que deseamos, hacia algo que aspiramos? Entonces, ustedes van a leer este texto, obviamente, desde una perspectiva educativa, pero acá liderar el cambio es en todo sentido, liderar el cambio a nivel personal, a nivel profesional, ¿no? Entonces,
Esto nos va a ayudar a motivarnos un poco más, porque en realidad nosotros debemos ser protagonistas del cambio. Arlit, ¿sí? Nosotros. Depende de cada uno de nosotros que estemos motivados o desmotivados también. Depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Es increíble, no depende de los demás, no depende del profesor, no depende de depende de cada uno. Si tú quieres estar, digamos, motivada o motivado, depende de uno mismo, ¿ok? Eso es fundamental, no dependemos de los demás. Pero como nosotros los líderes, digamos, sabemos que hay un personal, hay colaboradores y sabemos, ¿no es cierto?, de las emociones, entonces de nuestros colaboradores también tenemos que, digamos, generar con ellos ciertas estrategias para que puedan motivarse. A ver, Belver, me parece interesante lo que dices, hay que sembrar, ¿no es cierto?, el liderazgo en cada uno de ellos, porque yo lo que digo desde este video que les voy a compartir es que el liderazgo no es individual, pues. El liderazgo en realidad es colectivo y todos podemos ser líderes. En algún momento, dependiendo del perfil que tengas, todos podemos ser líderes, todos. Entonces, si nosotros tendremos que cambiar nuestra noción, no solamente es el líder, el director, sino el líder son todos. Porque el docente también desde su liderazgo va a orientar adecuadamente sus procesos de enseñanza. Todos cumplen un rol de liderazgo, desde este liderazgo transformacional que ustedes lo van a ir chequeando cuando les envíe el link. Miren, entonces, este texto vamos a ir leyendo, ¿ok? Sé que hay algunos que todavía quieren ir comentando sobre esto. Vamos a leer este artículo. Yo les pido a cada uno de ustedes, leamos este artículo. Y desde la mirada educativa vamos a hacer un análisis crítico. Vamos la próxima clase a desmenuzar un poco este libro porque vamos a hablar de esos errores, ¿no? De esos 8 errores me parece que son, que cometemos y eso no nos ayuda, digamos, a esa transformación que esperamos, ¿no? Entonces, yo voy a llamar de manera indistinta a cualquiera de ustedes para que nos explique cualquiera de los errores, ¿no? Nos va a explicar. Yo les sugiero que identifiquen uno de los errores, ¿no? Y eso, digamos, nos expliquen y lo plantees desde una perspectiva más educativa, es decir, lo traes, digamos, al sector de educación, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Están ahí, verdad? No los veo, a ver. Profesor. A ver, Sí. a ver, muy Sí, bien. profesor, a ver. sí, estamos ahí. Muy bien, a ver, voy a pedirles a ver a todos que abramos nuestras cámaras, un momento, ¿sí? A ver, que abramos para verlos, pues, ¿no? Porque, ¿estás ahí, Arlit? ¿Dónde estás, Arlit? Que estás un poco desmotivada, Arlit. ¿Qué pasó, Arlit? A ver. Elvis, ¿qué tal, Elvis? Muy bien. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal? Belver, interesante, tú estás en la chacra, Belver, está bien, ¿ah? Interesante. Miguel, serio como siempre, Miguel, pero está bien. Carlos, ese gorrito, Carlos, ya es una práctica, ¿no? Es otro estilo, el gorrito, me parece bien. Anthony, muy bien. Conocerlo. Yola, ¿cómo estás? Gladys, Raquel, Fidel, ya. Bueno, estamos nosotros ya prácticamente a puertas de ir cerrando. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Ir cerrando la especialización. Yo les voy a enviar un video interesante. Buenas, profesor. Lo comenten, ¿ok? Lo comenten. Es sobre el liderazgo transformacional a propósito de lo que nos comentaba Fidel también, ¿sí? Y me parece que también Elvis, ¿no? Sobre su experiencia. Me va a interesar mucho los comentarios que ustedes desarrollen, porque es a partir de esos comentarios críticos que todos los docentes, los maestros, también seguimos enriqueciendo nuestras propuestas, ¿no? Entonces, ahí hay una lectura interesante que ustedes van a leer, pero no solamente es la lectura, también va a ser el video, que tenemos que ir comentándolo para la próxima clase. ¿Ok? Carmen, Rosa, por fin te veo. ¿Cómo estás, Carmen? René, igualmente. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Entonces, Eva, te cuidas, Evita. Nos vemos, entonces, cuídense hasta la próxima sesión. Espero que les vaya muy bien y, por favor,
no bajen la guardia, ¿sí? No bajen la guardia. Hay muchas cosas que tenemos todavía que hacer por la educación. Cuídense bastante, estimados profesores. Nos vemos. Igualmente, profesor. Gracias. Maestro. Nos vemos, Arlene. Gracias y buenas tardes. Nos vemos, profesor. Gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias, profesor Erwin. Ausi, cuídate. Hasta luego, Muy bien, profesores. Carmen. Elvis, cuídate. Nos vemos. Gracias, profesor Erwin, con permiso. Nos vemos, Miguel, Alexander. Nos vemos.